Buenos días, nosotros somos Ana Isabel Castellanos, Nicole Tatiana Guevara y Alberto Mendoza y hoy les vamos a presentar el silenciamiento del dominio proteasa de TMPRSS2 como mecanismo de acción de una vacuna contra una nueva variante de SARS-CoV-2. Entonces, vamos a comenzar dando un contexto sobre la situación. El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que se ha convertido en una pandemia desde finales del 2019. Ahora, una nueva variante del virus ha surgido en territorio asiático. Hasta el momento se han desarrollado alrededor de 6 vacunas, pero esta nueva variante tiene una mutación que la hace resistente a estas vacunas. ¿Qué es esta mutación? La mutación de la nueva variante es un SNP o Single Nucleotide Polymorphism en su proteína Spike. ¿Qué es un SNP? Es una mutación de un solo nucleótido en toda la secuencia. Pero para poder entender esto mejor, vamos a ver algo sobre la estructura del virus. Entonces tenemos la proteína Spike, que son las espículas o en forma de aguja que se ven en rosado en la imagen, cada una de las que sobresale del virus. Hay además otras proteínas que constituyen la membrana del virus, entre las cuales están la proteína M y la proteína E. Y dentro de esta envoltura está empaquetado el material genético del virus que se ve en beige. Entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre la proteína Spike. La estructura de la proteína Spike es la imagen que estamos viendo en la izquierda, pero entonces cada una de esas espículas o agujas que vimos en la imagen anterior en rosado es un trímero de proteínas Spike. Es decir, tres de estas proteínas se ensamblan y se juntan para formar un complejo que es el que se ensambla en la membrana del virus. En proteínas se han encontrado una serie de mutaciones que son las encargadas de las variantes del coronavirus. En este caso, la mutación que estamos estudiando también es en esta proteína. Esto significa que en un trímero, si hay tres proteínas Spike y la proteína Spike tiene una mutación, entonces esta mutación en realidad va a aparecer tres veces, una vez por cada proteína que forma el trímero. Ahora vamos a ver un poco sobre cómo entra el virus a la célula hospedera. Entonces, el coronavirus necesita un receptor que es el receptor ACE2 para unirse a él en la membrana plasmática de la célula. Pero aparte de este receptor, se necesita la proteína TMP-RSS2 de la que ya vamos a ver su función. Entonces, el coronavirus lo que hace es ingresar a la célula en un endosoma. ¿Cómo pasa esto? La proteína Spike se cliva para dejar, por decirlo así, suelto el material genético del virus. Él entra en forma de endosoma a la célula y ya dentro de la célula se libera su material genético y se replica el virus. Es decir, se replica su material genético para producir más células virales. Entonces, después de esta replicación, lo que pasa es que todas las proteínas se producen, ya sea en el retículo endoplasmático o en el citoplasma, y luego se forma un virión. Este virión se mete dentro de una vesícula que lo que ayuda es a transportar al virión a través del citoplasma otra vez hacia el espacio extracelular. Entonces ahora vamos a ver más a detalle la proteína TMP-RSS2. ¿Qué pasa? Ya sabemos que el coronavirus se une al receptor ACE2, pero no basta con que se una, hay que activarlo. Y la molécula que se encarga de activar la envoltura lipídica del coronavirus es precisamente TMP-RSS2. Entonces vamos a ver un poco de la estructura de esta proteína. Esta es una imagen de cómo se ve la proteína con todos sus dominios. Tiene cuatro dominios. Primero tenemos un dominio transmembrana tipo 2, un dominio de receptor clase A, otro de receptor rico en cisteína y por último tenemos un dominio proteasa que es el que a nosotros en realidad nos importa. ¿Por qué nos importa el dominio proteasa? Porque este es el dominio que genera el corte proteolítico en la envoltura lipídica del virus, que en este caso es nuestra proteína Spike, para poder activarlo y que este
pueda entrar a la célula. Si no se activa por el corte proteolítico, por mucho que esté unido al receptor, el virus no va a poder entrar a la célula hospedera. Ya con esta información, vamos a entrar a la pregunta de investigación del estudio. ¿Es factible emplear una vacuna cuya base sea la inactivación del dominio proteasa de la proteína TMPRSS2 para combatir el contagio de la nueva variante asiática de SARS-CoV-2? Para resolver esta pregunta nos hemos planteado un objetivo principal: diseñar un mecanismo diferente a las vacunas existentes que prevenga el contagio de la nueva variante de SARS-CoV-2. Pero este a su vez tiene otros objetivos específicos que son, primero, analizar la relación del virus con su hospedero para comprender el papel que cumple la proteína TMP-RSS2 en este proceso. Luego, determinar el método molecular adecuado para inactivar el dominio proteasa de la proteína de interés. En tercer lugar, evaluar la efectividad del uso de Small Interference RNA para inactivar el dominio proteasa de la proteína TMPRSS2. Y por cuarto y último, examinar la capacidad del mecanismo efectuado para prevenir el contagio de la nueva variante de SARS-CoV-2. Ahora nosotros escogimos la técnica de silenciamiento génico por RNA pequeño interferente para diseñar el mecanismo. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar la metodología. En primer lugar, tenemos que reconocer la problemática que ha causado la nueva variante de SARS-CoV-2 que se originó en el continente asiático, como ya se explicó anteriormente. Luego tenemos que plantear la pregunta de investigación y los objetivos de estudio. El siguiente paso es analizar la relación virus-hospedero de esta nueva variante con el fin de comprender cada papel que cumple las proteínas al momento de que el virus entra a la célula. Luego de ya saber el papel de cada proteína en la relación virus-hospedero, ya podemos proceder a identificar como lo que necesitamos para idear nuestro mecanismo. Entonces, identificamos el papel que cumple la proteína TMPRSS2 al momento en el que el virus entra en contacto con la célula. Luego de esto, necesitamos determinar un método molecular adecuado para inactivar el dominio proteasa de la proteína TMPRSS2. Hay que tener en cuenta que queremos inactivar este dominio proteasa porque este es el dominio que permite que el coronavirus se le corten sus proteínas spike. Como dice acá en nuestra metodología, esto se hace con el fin de evitar que se corten las proteínas spike del virus para que se no entre al citoplasma por medio del endosoma. Bueno, y nuestra técnica molecular escogida fue silenciamiento por Small Interference RNA. Luego de ya establecer qué técnica vamos a utilizar, tenemos que empezar a desarrollarla. Entonces vamos a empezar buscando la secuencia de la proteína en la base de datos. Hay que tener en cuenta que no vamos a buscar la secuencia de toda la proteína como tal, sino la secuencia del dominio proteasa, que es el que queremos silenciar. Luego de esto, vamos a diseñar los siRNA adecuados en software de Internet, ya sean gratuitos o de paga dependiendo de nuestras necesidades, para así obtener las moléculas de siRNA ya a nivel de laboratorio. Luego de esto vamos a introducir los siRNA en nanopartículas. Esto se hace con el fin de facilitar la entrada de estas al organismo. Luego de esta introducción se van a adicionar otros reactivos para fabricar la vacuna y ya tener nuestra vacuna contra el coronavirus con otro mecanismo distinto ya efectuada. Entonces ya procedemos a una parte distinta de nuestra investigación que está más relacionada con los ensayos médicos. Debido a que ya tenemos nuestra vacuna manufacturada, tenemos que empezar a ver si realmente está segura, eficiente y si no va a causar algún cambio dentro de la proteína
del cuerpo humano o si va a generar otro efecto secundario totalmente distinto al que nosotros queremos llegar. Para esto vamos a empezar con las pruebas de esta vacuna en organismos modelos, tales como el mus músculos, que podemos ver en el lado de acá. Luego de esto, si nuestra prueba es exitosa y vemos que la vacuna es viable, procederemos a iniciar ensayos clínicos en humanos voluntarios. Al principio se va a iniciar con una pequeña cantidad de personas, luego vamos a administrar el placebo y la vacuna a cierta cantidad de personas pertenecientes a nuestro ensayo clínico. Luego de esto vamos a realizar un seguimiento de las personas del ensayo por cierto periodo de tiempo para ver si realmente nuestra vacuna funciona y qué efectos puede traer ya a un más largo plazo. Con esto buscamos analizar la seguridad, eficacia, efectos secundarios, entre otros, que puede tener nuestra vacuna, para así ya realizar una administración masiva de esta a un gran porcentaje de personas. Ahora vamos a explicar más a fondo la técnica de biología molecular que escogimos, que es silenciamiento por Small Interference RNA. En primer lugar, como ya se dijo anteriormente, vamos a introducir estos siRNA en nanopartículas. Esto con el fin de que entren a la célula o al organismo de manera más fácil. Luego, estos siRNA van a ingresar a la célula y se van a unir con el complejo RISC, que cuenta de la proteína RISC más la proteína argonauta. Como se puede ver acá, que tenemos el siRNA unido a este complejo. Luego, la proteína argonauta va a retirar la cadena antisentido de este siRNA que va de dirección 3', 5' y se cliva. Luego, el complejo RISC más argonauta más la cadena sentido del siRNA se van a unir al ARN mensajero de la proteína TMPRSS2. Entonces se une al fragmento de ARN mensajero que codifica específicamente para el dominio proteasa, no se va a unir al gen que codifica la proteína entera. Entonces el fragmento es reconocido por el siRNA y es degradado, y esperamos que el dominio proteasa quede silenciado y no se traduzca el ARN mensajero correspondiente a este dominio en específico. Esto lo podemos terminar de ilustrar en nuestra gráfica, donde se realiza el clivaje de la cadena antisentido, se activa el complejo RISC y se une al ARN mensajero. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta los diferentes efectos que pueden surgir en esta técnica. Como queremos silenciar el dominio proteasa de la proteína TMPRSS2, tenemos que tener en cuenta que pueden haber varios casos. En primer lugar, puede que nuestra proteína no se traduzca, sino que pierda su funcionalidad completa. En segundo lugar, puede pasar que nuestra proteína se traduzca pero truncada, es decir, sin este pedazo que codifica el gen del dominio proteasa y pierda su funcionalidad. O en tercer lugar, podemos tener un caso donde nuestra proteína se traduzca y quede parcialmente funcional, es decir, sus otros tres dominios queden funcionales y su dominio proteasa es el que quede silenciado, que eso es lo que esperamos durante nuestro mecanismo y nuestra investigación, que solo este dominio quede silenciado y el resto de la proteína quede parcialmente funcional. Y como dos últimos casos puede pasar que sea un silenciamiento out-target o que simplemente no suceda este silenciamiento. Sin embargo, como esta es una proteasa inespecífica, hay otras proteasas inespecíficas que pueden suplir su funcionalidad. Además, vale la pena recalcar que esta es una investigación y una propuesta, por lo cual determinaremos si este es el mecanismo adecuado para generar una vacuna y estudiaremos los efectos del silenciamiento del dominio proteasa de esta proteína. En cuanto a los resultados esperados, tenemos dos caminos: que funcione o no funcione. En caso de que funcione, va a haber silenciamiento, el dominio proteasa no se expresa, por lo tanto se pierde la actividad proteasa, la proteína de interés se traduce truncada, sin embargo, sus otros tres dominios mantienen funcionalidad. En caso contrario, si no funciona, no va a haber silenciamiento, o si lo hay,
sería el tipo off-target. El dominio proteasa se expresaría con normalidad, la actividad proteasa estaría intacta, se traduciría nuestra proteína de interés sin cambios y en todos sus 4 dominios serían funcionales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta de que funcionó o no funcionó el silenciamiento? Por medio de esta técnica llamada microarreglos. ¿Qué hacen los microarreglos? Nosotros tomamos 2 muestras de ARN de 2 personas. Una de una persona sin vacuna y la otra de una persona vacunada. Luego de esto se realiza un proceso de retrotranscripción donde se obtiene el ADN complementario y estos se marcan con fluorocromos verdes y rojos. Luego de esto se mezclan las 2 muestras y se ponen en un chip, uno de estos, que posteriormente va a ser ingresado a un láser que primero va a excitar a los fluorocromos verdes. Entonces se va a tener una lectura solamente de estos. Posteriormente, otro láser que excitaría a los fluorocromos rojos mostraría otra lectura y finalmente para la etapa de análisis se superponen las 2 lecturas y se obtiene una similar a esta. ¿Qué pasa? Cuando está en gris, quiere decir que la secuencia de ARN correspondiente a la proteína TMPRSS2 no va a estar presente en ninguna de las 2 células. Si sale amarillo, quiere decir que está presente en las 2 células, es decir, que el silenciamiento no funcionó. Y en caso tal de que se muestre de color verde, quiere decir que el silenciamiento funcionó y que solamente está presente en las células de las personas no vacunadas. Y de color rojo no debería aparecer porque sería el de cuando está presente esa secuencia de ARN correspondiente a nuestra proteína en las personas vacunadas. Luego de hacer una etapa de análisis, de pruebas con la vacuna, tenemos que darnos cuenta de si realmente cumple su propósito con respecto a la prevención del contagio con el SARS-CoV-2. Si la persona está en contacto con el virus, el SARS-CoV-2 se une al receptor AC2, la proteína Spike no sufre un corte proteolítico, el SARS-CoV-2 se queda unido al receptor pero no puede entrar al citoplasma, por lo tanto la célula no se infecta. Quiere decir que el tratamiento funcionó, nuestra metodología propuesta funciona. Y esto se verá reflejado en una PCR negativa. Por otro lado, en caso de que no funcione, se vería lo siguiente. Si la persona está en contacto con el virus, el SARS-CoV-2 se uniría al receptor, la proteína Spike sufre corte proteolítico, el SARS-CoV-2 podría entrar al citoplasma. Si la célula se infecta, la PCR daría positiva. ¿Cómo lo veremos? A continuación. Bueno, y ahora podemos observar los posibles resultados de una PCR en tiempo real. Si la muestra es positiva, quiere decir que la persona se contagió del virus y por tanto nuestro mecanismo no funcionó. Esto lo sabemos porque estas curvas representan los genes expresados por el COVID. Si se muestran de esta forma, quiere decir que está contagiada. Por otro lado, si la muestra es negativa, se va a evidenciar de la siguiente manera, donde solo podremos observar la curva representativa del control interno, lo cual, ya sea que la persona esté o no esté contagiada del virus, debe estar presente, puesto que nos garantiza que no vayan a haber falsos positivos. Ahora bien, vamos a ver la discusión de nuestra investigación.
En primer lugar, vamos a tener en cuenta los ensayos clínicos, que es básicamente lo que ya vamos a hacer después de tener nuestra vacuna manufacturada. Entonces, en primer lugar, hay ensayos preclínicos, que son los que se hacen con pruebas animales. Entonces, tenemos que probar si nuestra vacuna realmente va a funcionar, empezando por animales. Luego, si este ensayo preclínico sale de manera exitosa, es decir, que no vemos efectos secundarios que puedan atentar contra la salud del organismo, podemos pasar a la fase 1, donde esta se realiza con una poca cantidad de personas. Luego sigue la fase 2, donde se administra la vacuna a cientos de personas divididos en grupos, como niños y ancianos, para ver si la vacuna actúa de manera diferente en ellos. Entonces, estos ensayos nos permiten darle como mayor seguridad a la vacuna. En la fase 3 ya se aplica la vacuna a miles de personas y se ve realmente qué efecto puede tener ya como en más población. Y luego de realizar esta fase 3, si nuestra investigación se ha realizado de manera correcta, podemos obtener una aprobación limitada o uso de emergencia, que es como el uso que se le ha dado a ciertas vacunas diferentes de coronavirus que ya se han diseñado. Luego de esa aprobación limitada, si ya se determina que la vacuna ya es muy segura y se puede aplicar a más personas, ya obtenemos una aprobación con la patente. Entonces, estas fechas que podemos ver acá en esta línea del tiempo son como las fechas aproximadas que tenemos para realizar todo nuestro ensayo clínico. Ahora bien, cabe aclarar que para este estudio se deben tener en cuenta una gran cantidad de aspectos. Dentro de estos, uno de los más importantes es poder saber las ventajas y desventajas de la técnica que hemos escogido para en realidad darnos cuenta si es eficaz, si optimiza nuestros recursos, si en realidad es posible hacerla y que sea segura, efectiva y económica. Entonces, vamos a hablar de las ventajas primero de este silenciamiento que hemos propuesto. Lo primero es que hay una alta especificidad para el reconocimiento de la secuencia blanco por el hecho de que el siRNA se diseña conociendo ya esa secuencia blanco. Segundo, los siRNA se pueden diseñar fácilmente de acuerdo a las necesidades. Hay softwares gratuitos en donde se puede diseñar. Tercero, lo único que necesitamos conocer es esa secuencia blanco que ya mencionamos. Y por último, tenemos optimización del tiempo. Es un proceso que se puede hacer muy rápido. Además, el hecho de que los siRNA se puedan diseñar por informática y comprarse agiliza mucho todo el proceso. Por otro lado, tenemos unas cuantas desventajas, entre las que tenemos que, con todo y la alta especificidad, puede haber silenciamiento off-target, que es cuando se silencia también un gen que no estábamos buscando silenciar. Puede afectar la funcionalidad de los otros dominios de la proteína. Sin embargo, esto se contrarresta con el hecho de que es una proteasa inespecífica y como ella hay muchas otras proteasas inespecíficas que pueden suplir su función en el cuerpo, y por último que tiene unos costos algo elevados. Sin embargo, creemos que la técnica es lo suficientemente buena para aplicarla y que dé resultados exitosos. Por último, esta es la bibliografía que utilizamos para el estudio. Ahí está el listado de los sitios web. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda, déjennos saber.